por estar con nosotros en este primer congreso de investigación científica en modalidad virtual. Agradecemos las palabras del doctor Jorge Valle por esta inauguración. Y bueno, qué más que hoy día, viernes 24 de julio, que nos toca a nuestra amada y querida Facultad de Ciencias Médicas, donde muchos profesionales hemos pasado por cada uno de sus aulas de clase. Asimismo, les saluda su servidor Guillermo Flores, quien estará a cargo de la moderación de esa primer ponencia científica. Y qué más que inaugurar con esa primer ponencia nacional, que hablando propiamente de la disciplina de enfermería. Y para exponer un poco los resultados de esta parte de la disciplina de enfermería, damos paso a la primer ponencia de este congreso virtual, denominada Enfermería Honduras, condición laboral, nivel de conocimientos y competencias para dar atención a pacientes COVID-19. Les vamos a explicar que este estudio fue realizado por el equipo de investigadores conformado por la máster Perla Simons, la máster Alicia Melina, la máster Maeli Molina, la máster Eli Márquez, la licenciada Amalia Ríos, el licenciado Wilson Ochoa y su servidor Guillermo Flores. Para explicar un poco la dinámica de cómo va a ser la ponencia, voy a presentar en primera instancia a las 3 ilustres expositoras enfermeras que van a estar a cargo de esta ponencia, y cada una de ellas va a ceder el micrófono para que den continuidad a cada una de las partes de cómo se clasifica este estudio. Y para comenzar, ustedes van a ver en sus pantallas a la ilustre máster Perla Simons. La máster Simons Morales es licenciada en enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es máster en salud pública de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, egresada del diplomado en bioseguridad de la Universidad del Salvador, es miembro del equipo fundador de la Unidad de Gestión de la Investigación Científica de Enfermería. Actualmente es jefe de la Unidad de Investigación Científica de la Facultad de Ciencias Médicas. Como segunda expositora, ustedes van a ver a la máster Alicia Medina. La máster Alicia Medina es licenciada en enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es máster en salud pública, posee una vasta experiencia como profesora de investigación en el Departamento de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También es jefe de la sala de operaciones del Centro de Capacitación Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria del Policlínico Alonso Suazo. Y en la última parte de la exposición de este estudio científico, tenemos como expositora a la máster Maeli Molina. La máster Maeli Molina también es licenciada en enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es máster en investigación en cuidados en salud de la Universidad Complutense de Madrid, es experto universitario en urgencias y emergencias de la misma universidad y actualmente es docente del Departamento de Enfermería en el área médico-quirúrgica. Pasando esta parte, estas son las 3 ilustres enfermeras que van a dar pie a presentar este estudio que fue realizado en este periodo de la pandemia. Iniciamos con la primera expositora, la máster Perla Simons Morales, quien empezará esta ponencia. Y bueno, me despido por un momento y nos vemos al final de la ponencia con las preguntas y respuestas. Máster Simons, le cedo el micrófono. Creo que me puse. ¿Cómo lo quito? Máster Simons, no se le escucha. Su micrófono está apagado, su micrófono, Máster. Asimismo, para dar inicio a esta ponencia de la máster Simons Morales, quiero solicitar a la audiencia, por favor, a la audiencia que está específicamente en la plataforma de Webex, que apaguen sus micrófonos mientras cada una de las ponencias está dando para tener una mejor audio de cada una de las ponencias. Cedemos nuevamente el micrófono a la máster Perla Simons Morales. Gracias a todos. Es un placer estar en este primer congreso virtual de la DICIP y a la vez estar representando a la Facultad de Ciencias Médicas con estas investigaciones que son muy importantes para el país, gestionar el conocimiento para poder salir adelante con algunas estrategias, en este caso
con la pandemia de día. El grupo de investigación conformado por la máster Alicia Medina, el licenciado Winston Ochoa, la máster Sandra Maeli Molina, el máster Guillermo Flores, la licenciada Amalia Río Sánchez y la máster Eladianira Márquez, les presentaremos a ustedes el estudio Enfermería Honduras, condición laboral, nivel de conocimientos y competencias para dar atención a pacientes COVID en 2019. Bueno, iniciamos comentándoles a ustedes que en la pandemia de COVID se vio necesario poder hacer un estudio y un análisis sobre las condiciones que estaba pasando el personal de enfermería en Honduras, ya que es un personal que se encuentra en la primera línea, ¿verdad? Y está tan estrechamente en primera línea que es probable sea contagiado, ¿verdad?, para SARS-CoV-2. Entonces se requería hacer una valoración específica de la condición laboral y de riesgo de este personal por la alta exposición al COVID-19, y esto con el fin último de realizar de una manera muy evidenciada, tener las estrategias para prevenir y controlar el riesgo a infección por el coronavirus. Los objetivos de este estudio, el objetivo general, era determinar la condición laboral, el nivel de conocimientos y competencias para brindar cuidados a pacientes con COVID-19 en el personal de enfermería que labora en el sistema de salud hondureño. Y esto se realizó en el mes de mayo del 2020. Los objetivos específicos nos llevaban a hacer una caracterización sociodemográfica de la población de estudio, hacer una descripción de la condición laboral de enfermería en Honduras durante la pandemia del COVID-19, como también enunciar cuáles eran las percepciones que tenía el personal de enfermería sobre el nivel de los conocimientos que posee para poder brindar el cuidado seguro a pacientes con COVID-19. También enunciar cuáles eran las percepciones de este personal sobre las competencias que poseían para poder dar este cuidado a los pacientes COVID, y finalmente hacer una descripción de la condición institucional para el aseguramiento en la realización de las precauciones de bioseguridad y prevención de la transmisión de COVID-19 en usuarios y en el personal de enfermería. El diseño metodológico, pues este es un estudio cuantitativo, descriptivo, transversal. La temporalidad, como les decía, fue en mayo del 2020. La unidad de análisis era el personal auxiliar y licenciadas en enfermería de Honduras que trabajaban en el sistema de salud, ¿verdad? Y eran aquel personal que estaba atendiendo a pacientes sospechosos o positivos de COVID-19 en unidades del sistema de salud hondureño. El cálculo de la muestra nosotros lo hicimos con base a 8,000 auxiliares de enfermería que hay en el sistema y 3,000 egresados universitarios de la carrera de licenciatura de enfermería. Esto hacía una población finita de 11,000 personas para tener un tamaño muestral para un nivel de confianza al 95% de 372 personas, y finalmente obtuvimos nosotros en estas encuestas un tamaño de muestra de 408 personas. La recolección de la información nosotros la hicimos mediante la encuesta sobre una plataforma virtual llamada encuesta, ¿verdad? Y esta la comenzamos del 2 al 11 de mayo del 2020. Se revisaron diariamente las encuestas y se eliminaron encuestas que estaban vacías, inconclusas, ¿verdad? Todos los participantes de estas encuestas dieron un acepto, ¿verdad?, de cooperación para participar. Y también el análisis de la encuesta se realizó mediante esta misma plataforma virtual que ya les habíamos descrito. Vamos a iniciar con algunos de los resultados. Vamos a describir la condición sociodemográfica de esta población estudiada. Y vemos que en su mayoría son en el 89% el sexo femenino, ¿verdad? Un 9% fueron hombres, ¿verdad? Las edades, la principal edad, o sea, que tuvo mayor frecuencia, fue el rango de 31 a 40 años. Ese fue 34% de estas. Luego le sigue de 20 a 30 años. ¿Cuál era el estado civil de estos profesionales de enfermería? Bueno, la mayoría de ellos, hombres y mujeres, eran solteros, un 38%, ¿verdad? Vimos que la mayoría de este personal era personal profesional de enfermería
en un 60% y el personal auxiliar de enfermería en un 39%, que provenían de un hospital nacional. Y que la mayoría de estas solamente tenían un trabajo en el 80%. Problemas técnicos. Hacer Simón, puede dar un clic encima de la pantalla si gusta y perfecto. Sí. Tenemos Gracias. un pequeño problema técnico, ya sabemos de la era de la conectividad, así que en estos momentos la Master Simón está dando solución al problema. Asimismo, queremos agradecer a las personas que nos están viendo en vivo en la transmisión de Facebook de la página oficial de la Facultad de Ciencias Médicas y la transmisión de Facebook de la página oficial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en donde desde ya les están enviando muchas felicitaciones por exponer la situación de enfermería en esta pandemia de COVID-19. Le cedemos el micrófono, Master Simón. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, la mayoría de este personal solamente tenían un trabajo, un 80%, pero también nosotros podemos valorar de que hay un 13% que tienen 2 trabajos y si seguimos viendo hay un 1% que tiene hasta 4 trabajos. Esto les puede decir que ya esto va generando algún cierto tipo de riesgo en este personal. Bueno, ¿cómo estamos en la parte de enfermedades prevalentes? Vemos que el 30% de este personal tiene una enfermedad crónica. Estas eran 122 enfermeras y enfermeros que estaban padeciendo de alguna enfermedad crónica. ¿Y cuáles eran estas enfermedades crónicas? Vemos nosotros entonces que en un 51% la mayoría de estas enfermeras están padeciendo hipertensión arterial, en un 20% diabetes mellitus, en un 13% estas personas pueden estar padeciendo hipo o hipertiroidismos, en un 11% asma bronquial, en un 5% estas están teniendo un estado prediabético. Y nosotros podemos ver que hay otro tipo de enfermedades enunciadas como, por ejemplo, la esclerosis sistémica, lupus eritematoso sistémico, síndromes convulsivos, arritmias cardíacas, enfermedades autoinmunes, artrosis, artritis, insuficiencia venosa y VIH. Entonces estamos viendo que este 30% de personal de enfermería está padeciendo este tipo de enfermedades y está en primera línea del COVID. Bueno, veamos entonces cómo está en el estado de inmunización. El 83% está inmunizada, pero tenemos un 7% que no está inmunizado. Y esto es algo entonces a hacer mención porque veamos cómo está el estado inmune de este personal que está en primera línea. A continuación, se va a desarrollar la parte temática sobre la condición laboral de enfermería en Honduras durante la pandemia del COVID-19 y para eso dejo ustedes con la máster Alicia Medina Garay, profesora del Departamento de Enfermería en la Facultad de Ciencias Médicas. Muy buenos días a todos y todas presentes en el Congreso de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Me corresponde a mí ver las condiciones laborales del personal de auxiliar de enfermería y licenciadas en enfermería. Como podemos ver, esta tabla nos muestra el cargo funcional y la modalidad de contrato. Podríamos ver que en la modalidad de permanente, el 57% son auxiliares de enfermería de este estudio y el 37% licenciadas en enfermería. En la modalidad temporal hay un 36% que son auxiliares de enfermería y un 48% licenciadas en enfermería, teniendo un 7% en el interinato licenciadas en enfermería. Pase. Bien, en relación al
personal auxiliar de enfermería y licenciada de enfermería según el cargo funcional y modalidad de contrato, podemos ver que en la modalidad de contrato en auxiliar de enfermería, en la modalidad temporal, del 72% de condición laboral, hay un 17% que están contratadas por el COVID-19. Hay un 13% en el Código Verde y hay un 59% de otra modalidad. Esta otra modalidad tiene que ver con personal nominalmente con otro cargo, pero están funcionando como auxiliares de enfermería o personal de servicio social y otros contratos de otras planillas. En relación a la licenciada de enfermería en la modalidad de contrato temporal, tenemos que el 21% del 87% de condición laboral, hay un 21% que están con COVID-19 y un 17% con el Código Verde. El 62% otras modalidades que tienen que ver con personal de servicio social o con personal que está laborando como licenciada en enfermería funcionalmente, pero con contrato funcionalmente como licenciada, pero nominalmente como auxiliares de enfermería. Las licenciadas de enfermería por interinato tenemos que hay un 20% por COVID-19 y hay un 20% por Código Verde y un 60% también otras modalidades. Bien, en relación a tipos de contrato y sueldo recibido según acuerdos con ANEA o acuerdo con el Colegio de Profesionales de Enfermería de Honduras, tenemos que en la modalidad de temporal hay un 63% que no está recibiendo sueldo según la ley o según acuerdos. 63% no están recibiendo su salario de acuerdo a ley. El 3% de interinato no está recibiendo salario de acuerdo a ley y el 26% son permanentes y no están recibiendo salario de acuerdo a la ley. Los que sí están recibiendo de acuerdo al tipo de contrato, en la parte temporal hay un 24% que sí la está recibiendo y en el permanente hay un 64% que sí la está recibiendo. Como podemos ver, una cantidad importante no están recibiendo el salario de acuerdo a los convenios entre acuerdos entre colegio o Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Enfermería. Así. Bien, en relación a las auxiliares de enfermería y el cargo y el derecho al seguro social, tenemos que hay un número entre 1 a 5 años de auxiliares de enfermería, que hay un 15% que no tienen base salarial de las auxiliares de enfermería de entre 1 a 5 años y el 16% no cuenta con seguro social. De 6 a 20 años de las auxiliares de enfermería hay un 11% que no está recibiendo su base salarial y ese 11% no cuenta con seguridad social. Podemos ver que hay un personal auxiliar de enfermería de más de 20 años, hay un 3% que a esta fecha no está recibiendo su base salarial y tampoco ese 3% tiene seguro social. En la sociedad de enfermería que sí está recibiendo su base salarial y tiene seguro social, entre 1 a 5 años hay un 19% que sí cuenta con su base salarial y un 18% que sí tiene seguro social. Entre 6 a 20 años de las que sí tienen base salarial, hay un 24% que sí tiene base salarial y un 25% que sí cuenta con seguro social. En más de 20 años hay un 9% que sí tiene base salarial y hay un 6% que tiene seguro social, pudiendo ver que hay una cantidad significativa con antigüedad que no cuenta ni con base salarial ni con seguro social, siendo esta una situación difícil para este personal en vista en la situación que estamos en este momento. Pase.
Bien, en relación a las licenciadas en enfermería, de acuerdo al cargo, base salarial y seguridad social, tenemos que hay entre 1 y 5 años de las licenciadas de enfermería, que corresponde a un 22%, que sí cuentan que no cuentan con base salarial, y un 21% que tampoco tiene seguro social. Entre 6 a 20 años de laborar, hay un 20% de las licenciadas de enfermería que no cuentan con base salarial, y ese 20% tampoco cuenta con seguro social. En más de 20 años de laborar, hay un 8% que no cuenta con base salarial y un 8% que tampoco tiene seguro social, siendo esta una situación difícil para el personal de enfermería contratado que no tiene ni base salarial ni seguro social y está enfrente de esta pandemia. De las que sí cuentan con base salarial y seguro social, entre 1 a 5 años, hay un 17% que sí cuenta con base salarial y hay un 18% que sí cuenta con seguro social. Entre 6 a 20 años, hay un 14% que cuenta con base salarial y ese 14% cuenta también con seguro social. Más de 20 años, hay un 2% que cuenta con base salarial y un 2% que también cuenta con seguro social, ¿verdad? Podemos ver que es una situación también difícil y un número significativo que no están teniendo ni base salarial ni seguro social, ¿verdad? Esperamos que esto con el tiempo y la movilización, porque nunca nosotras hemos recibido nada si no nos hemos movilizado. Así que esperamos que nosotras como colegas y parte del gremio de salud podamos también luchar para poder conseguir en un tiempo todo personal nombrado, ya que hay acuerdos, ¿verdad? Que debemos de tener nuestra base salarial y un derecho al seguro social, principalmente lo que estamos pasando ahorita y que estamos enfrente en esta pandemia. Pase. Bien, a continuación va a exponer la máster Sandra Maeli Molina Nieto con percepciones de enfermería sobre el nivel de conocimientos y competencias que posee para brindar el cuidado seguro a pacientes de COVID-19. Máster Molina. Buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la situación del nivel de conocimientos y las competencias del personal de enfermería, tanto auxiliares como profesionales. Hicimos pues la pregunta de cuál era la percepción sobre el nivel de conocimientos necesarios que tiene ese personal de enfermería para realizar cuidados específicamente a pacientes con COVID-19, pues utilizamos esta tabla en donde preguntábamos y las respuestas pues son que de la población estudiada, el 59%, el cual representó la mayoría, ¿verdad?, manifestaron tener un nivel neutral, bajo o nulo de conocimientos necesarios para realizar cuidados de enfermería a pacientes con COVID-19, mientras que la minoría, que es el 38%, manifestaron poseer estos conocimientos. Este resultado pues no concuerda con lo que se establece en el Modelo Nacional de Salud de Honduras, en la sección de objetivos de gestión de redes integradas de los servicios de salud, donde pues en el objetivo 3 define que el número y distribución de los recursos humanos para los servicios de salud combinados con las competencias apropiadas se traduce directamente a la capacidad de prestar atención y servicios apropiados para satisfacer las necesidades de salud de la población. Y en la gráfica pues tenemos que el personal contestaba si estaba totalmente de acuerdo y parcialmente de acuerdo. Cuando estas personas contestaron así, pues se sentían totalmente seguras de decir sí tengo los conocimientos para cuidar este tipo de pacientes. La siguiente. Con respecto a la percepción sobre el nivel de competencias clínicas para cuidar correctamente y sin riesgo a pacientes COVID, como consideramos o sabemos de que conocimiento da pues competencias, pues tenemos relacionado, ¿verdad?, esta tabla con
el gráfico, este gráfico, perdón, con el gráfico anterior, en donde la mayoría de los participantes, o sea, el 59%, respondieron no poseer las competencias clínicas, obteniendo dentro de estas a la neutralidad como una categoría de mayor prevalencia. Esta categoría puede generar un debate entre si las posee o no las posee, considerando la neutralidad como una categoría de evidencia e inseguridad, por lo que se requiere mejorar estas competencias, ¿verdad? Por otra parte, sumando la percepción de las categorías parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo, llega a un total de 37%, cifra que presenta una minoría de las personas encuestadas que respondieron sí estar seguras de poseer las competencias clínicas cuando nosotros hicimos el estudio en mayo para poder dar esa atención a pacientes con COVID. Puede pasar la siguiente. Y con respecto a si ha recibido capacitación sobre medidas de prevención y control del COVID-19, pues en este gráfico encontramos que la mayoría de los participantes, o sea, el 63%, opinaron que sí ha recibido capacitación sobre las medidas de prevención y control. Esto es muy importante porque si observaron las anteriores, a pesar de que en estos gráficos mostraban que el más del 60% opinaban no tener conocimientos y no tener competencia, ¿verdad? En esta, pues, se evidencia que sí, más del 60% ha recibido capacitación sobre prevención y control, mientras que el 35% opinó que no ha recibido capacitación en el tema, lo que conlleva, ¿verdad?, a un análisis de que a pesar de que es una competencia transversal e indispensable en la formación de enfermería, tanto auxiliar como profesional, siempre se evidencian algunas debilidades o ese porcentaje de debilidad, y al ser además esta enfermedad una enfermedad emergente y con alto riesgo de contagio, ¿verdad?, hay nuevos cambios en el uso del equipo de bioseguridad y en algunas y hemos observado que hasta la población general pues ahora está tomando medidas de prevención y control. Puede pasar la siguiente. Con respecto a si habían recibido capacitación sobre cuidados específicos de enfermería para pacientes que padecen COVID-19, en esto, pues el 60% de la población incluida en el estudio, el cual representa siempre la mayoría, respondió no haber recibido capacitación sobre cuidados de enfermería para pacientes que padecen COVID. Y hemos visto el comportamiento de la enfermedad, que al inicio hablábamos de que se iba a utilizar mucho ventilador mecánico, luego pues que no, que era un manejo sintomático, y ahora hemos vuelto un poco al uso del alto flujo en el paciente, que todo va cambiando, ¿verdad? Con respecto a esta, había recibido capacitación, solamente el 37% respondió sí haber recibido capacitación sobre cuidados de enfermería. A pesar de que la pandemia pues lleva en el mundo una estadía activa desde diciembre del 2019, los sistemas de salud en Latinoamérica y en especial el nuestro no preparó y condicionó al talento humano para intervenir de una manera más ordenada, clara y con base de conocimientos a pacientes diagnosticados con esta enfermedad. Y además que esta enfermedad tiene un comportamiento muy atípico, ¿verdad? Pues el reto es brindar educación en la fase en la que nos encontramos, ¿verdad? Esto conlleva a extremar condiciones que no son apropiadas para el aprendizaje de los adultos, pero que a pesar de eso hay que estarlo haciendo, y sobre todo en el área de educación continua. Sin embargo, el compromiso es el deber ético y moral de realizar acciones propositivas, conlleva a intervenir a esta población en estudio en aras de evidenciar la situación actual, así de qué manera se podría mejorar estas condiciones. Y además que los profesionales de salud, de acuerdo a las experticias que se tengan, ¿verdad?, brinden capacitaciones concretas a fin de contribuir en la atención del paciente con COVID.
La siguiente. Y pues seguidamente continuamos con la máster Perla Simons Morales con la condición institucional para el aseguramiento en la realización de precauciones de bioseguridad y prevención de la transmisión de la COVID-19. Muchas gracias, Máster Molina. Bueno, nosotros en este momento ya escuchamos la condición laboral sobre los conocimientos y las competencias del personal de enfermería para el manejo a pacientes con COVID. Pues esta vez vamos a ir analizando un poquito cómo está la institución, ¿verdad?, prestadora de servicios para que enfermería también brinde cuidados de calidad. Y vemos que en cuanto a la existencia de normas de enfermería para el manejo de pacientes COVID, en este sentido, un 42% denota, ¿verdad?, que sí hay normas de enfermería, pero tenemos un 53% que denota que no se encuentran en las unidades de salud normas de enfermería para poder atender correctamente a los pacientes COVID. Entendemos que es una situación emergente, pero de poco a poco, como decía la licenciada Maeli, desde noviembre del 2019 estaba en China ya este problema, en el país ya se tuvo que ir preparando para esta contingencia. Sobre si tienen la competencia para el manejo de pacientes COVID sin poder contagiarse, entonces el 56% de este personal encuestado dice que sí las tiene, pero es preocupante que el 42% diga que no, aún habiendo recibido algún tipo de capacitaciones al respecto. Sobre si existe un departamento de seguridad laboral, tenemos un 66% de este personal que dice que no existe ningún departamento de seguridad laboral. O sea, el personal en caso de contagio u otro tipo de contingencia de salud no tiene a quién acudir ni cómo manejar esta situación laboral en cuanto a, por lo que dice a salud laboral. Si existe un área dispuesta para poder hacer un triaje o una separación del paciente sospechoso o contagiado de COVID, el 73% dicen que sí, pero tenemos un 25% de estas unidades que no tienen un área de triaje, por lo que se somete a riesgo a todas las personas que en ese momento, cuando se hizo la encuesta, estaban acercándose a estas unidades de salud, pues no había ningún tipo de separación de sospechosos de casos COVID. Sobre la existencia en el área exclusiva para el manejo para pacientes COVID, tenemos un 66% dice que sí había un área exclusiva para el manejo COVID, pero un 32% dice que no se encontraba ningún área exclusiva para poder manejar estos pacientes. Bueno, entonces vamos a ver en mayo, cuando se realizó este estudio, cómo estaba la prueba diagnóstica para coronavirus que se realizaba al personal de enfermería. Para ese entonces, un 13%, solamente un 13% se le había realizado la prueba diagnóstica, ¿verdad? Este 13% eran 52 personas de 408 personas. 355 no se les había realizado la prueba, sabiendo de que estas estaban en primera línea, ¿verdad? ¿Y qué pruebas les realizaron a estas personas? El 73% de las que sí les realizaron la prueba, se les hizo la prueba rápida de diagnóstico, ¿verdad? Y la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, o sea, el PCR, solo se le hizo a un 27%. Y vemos entonces que hasta la fecha esta condición como que no ha tenido ningún cambio. Esto se hizo en mayo y ahorita estamos en el mes de julio. Bueno, vamos a ver entonces cómo estaban las instituciones en cuanto a el abastecimiento de agua e insumos para la higiene, ¿verdad? En estos establecimientos de salud. Nosotros vimos algunos materiales importantes que debería de haber, además del agua, también la clorexidina, que es un antiséptico de piel, el alcohol gel al 70%, desinfectantes y papel toalla, que estos son elementos importantes para poder lograr la higiene de mano, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a evaluar nosotros
como en el siempre, porque la categoría de valoración son siempre, casi siempre, raras veces, nunca, ¿verdad? Y entonces vamos a ver en cuanto a este abastecimiento y dotación, el siempre y vamos a ver el nunca. Entonces aquí vamos a ver que del siempre, el indicador más alto es el 72%, que esto es la clorexidina. Y en cuanto al abastecimiento de agua, llegamos al 69%. Significa entonces el resto de unidades de salud no se encuentran con abastecimiento continuo de agua. Y luego el alcohol gel lo tienen en un 64%, desinfectante en un 58% y papel toalla en un 40%. O sea, a estas alturas de la pandemia, las unidades de salud no se encuentran al 100% abastecidas de estos insumos que son esenciales para poder mantener la higiene y evitar también el contagio. Ustedes saben de que el SARS-CoV-2 es una enfermedad que es por contagio, por vía aérea y por gotitas. Entonces, vamos a ver ahora en la variable nunca cómo estamos. Y vemos aquí que el elemento que por más alto, por decir que tiene mayor frecuencia, que nunca, casi nunca hay es el papel toalla, ¿verdad? Que es un elemento esencial para la higiene de las manos. Vamos a ver entonces sobre la dotación permanente del equipo de protección personal. Sí, ese equipo de protección personal que es tan esencial para evitar que el personal de salud se contagie o para que contagie a las otras personas. Hemos estado escuchando y hemos estado viendo en los medios de comunicación que si la mascarilla, que si los guantes, que si las gorras, que hay leyes que dicen que todo el personal debe de tener mascarilla, pero veamos cómo está el personal en primera línea en cuanto a la dotación. Si nosotros vemos la frecuencia más alta en cuanto al equipo de protección personal, la tenemos con los guantes de látex en un 76%. Le sigue después la mascarilla quirúrgica en un 75%. La mascarilla quirúrgica que solamente es para evitar que la persona, o sea, las secreciones salgan de la persona hacia el ambiente, ¿verdad? O sea, esto es para de adentro hacia afuera, la protección que se da, solo un 75%, no es al 100%. Y le sigue el gorro, un 61%. ¿Qué pasa entonces con la mascarilla N95, ¿verdad? Que es una máscara de filtración utilizada, ¿verdad? Para partículas menores de 0.3 micras para arriba, vemos que solamente un 24% en ese momento estaba dotado con esta mascarilla. ¿Qué pasa con los lentes? Los lentes, nosotros entonces aquí estamos viendo que solamente el 38% tenía dotación de lentes. En cuanto a la pantalla facial, un 32%, ¿verdad? Entonces, ahora veamos nosotros por otros elementos del equipo de protección personal que son, por decir así, un poquito más sofisticados, un poquito como que más difícil su obtención, y vemos, por ejemplo, que se encuentran en las variables de los que casi nunca se encuentran. Aquí vemos los delantales plásticos, que estos son esenciales para poder evitar la contaminación de la ropa, evitar salpicaduras, en los que casi nunca se tienen. Tenemos a los delantales plásticos en un 77%, a la mascarilla FPP, que es de filtración, como yo les decía, en un 71%, y que si hay aquí, que si hay, porque ahí dice que hay, a lo mejor esto viene vía donación y estas de Europa, ¿verdad? Y los overoles Tíbet, que ustedes han visto, por ejemplo, en personal de medicina forense, cuando anda haciendo recogida de cadáveres, los tenemos en un 66%. Probablemente de mayo a la fecha esto haya mejorado, pero si ustedes ven allí, en las hélices rojas, solamente se está contando permanentemente y ni permanentemente, sino que hasta el 76% con guantes de látex, mascarillas quirúrgicas y con gorros. Bueno, vamos ahora a darles algún análisis sobre el componente educativo. Más del 60% de las personas de enfermería participantes en el
manifestaron haber poseído los conocimientos en capacitaciones, ¿verdad? Las competencias clínicas, competencias comunicacionales adecuadas relacionadas con la atención de pacientes con COVID-19. Asimismo, afirmaron no haber recibido capacitación sobre cuidados de enfermería en pacientes con COVID-19. Esto es la esencia de nuestro quehacer, los cuidados de enfermería. Si tenían alguna información sobre el problema de salud, más no cómo desempeñarse con este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones que a los entes formadores y a la Secretaría de Salud se les sugiere implementar acciones de educación continua dirigida al personal de enfermería para mejorar el conocimiento y reforzamiento de competencias en los cuidados a pacientes COVID-19? A la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como ente rector de la educación superior en el país, integrar en planes curriculares de las carreras de las ciencias de la salud y de otras que tengan pertinencia en esta área del conocimiento, la mejora de capacidades para formulación y ejecución de planes de contingencia orientados a la respuesta inmediata y oportuna en situaciones de pandemia y de catástrofe. En cuanto al componente laboral, el personal auxiliar de enfermería en un 57% es permanente y el 36% es temporal, ¿verdad? De todo este personal que está en primera línea, ¿verdad? Y que los que tienen una antigüedad laboral de 6 a 20 años no reciben pago con base salarial en ley, ¿verdad? Ese es el 32%, ni un beneficio de seguridad social, un 34%. A pesar de que existen los decretos y acuerdos números 41 del 2007 del Poder Legislativo, emitido en la Gaceta del 6 de junio del 2007, el personal de enfermería afiliado al Colegio de Profesionales de Enfermería de Honduras y también los acuerdos ministeriales con la Asociación de Enfermería y Enfermeras Auxiliares de Honduras, en donde se establecen bases salariales. El personal con licenciatura en enfermería, el 37% con contrato permanente y el 48% tiene un contrato temporal, pudiéndose notar entonces que aún con los años de antigüedad de 6 a más de 20 años, el 56% de estas no reciben pago con base salarial ni seguridad social, ¿no? En cuanto a los aspectos institucionales y de seguridad social, solamente el 13% de este personal encuestado se les habían realizado las pruebas diagnósticas para detección del coronavirus. El 25% de las participantes respondieron que no cuentan en su institución con una área de triaje, cuyo propósito es clasificar los pacientes que asisten con síntomas relacionados al COVID-19 y aislar a las demás personas de las posibles fuentes de contaminación como medida de prevención y control de infecciones y disminuir el riesgo de transmisión del agente infeccioso. El 69% de las unidades donde laboran los encuestados tienen abastecimiento de agua. Aquí sería que se tenga que analizar lo que implica que un 31% no cuenten con este servicio en pandemia, ¿verdad? Hace difícil la higiene y la desinfección. Un 26% de ellos refirieron nunca contar con papel toalla para complementar la acción de la higiene de las manos. En cuanto a las consideraciones sobre el equipo de protección personal, de acuerdo con la dotación permanente de equipo de protección personal, se evidenció que guantes de látex lo tienen en un 76%, mascarillas quirúrgicas en un 75% y gorro quirúrgico en un 61%. Estos son los elementos con los que cuentan siempre. Los delantales plásticos en un 77%. Las mascarillas de filtro en un 71%, el overall T-Bec en un 66%, son los que nunca, ¿verdad? Que nunca tienen con mayor frecuencia este personal encuestado. Y sobre las mascarillas N95, que es algo muy importante, refirieron contar con ellas permanentemente solo un 24%. La mascarilla N95 es uno de los respiradores más conocidos y comentados popularmente. Esto constituye como un estándar administrativo por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, el cual forma parte del Centro para el Control de Enfermedades Infecciosas, y aquí el personal de enfermería y el personal de salud no cuentan constantemente con la dotación de esta mascarilla.
En conclusión, la falta de suministro permanente del abastecimiento de agua e insumos de higiene y de equipo de protección personal provoca que el personal de enfermería realice de forma variable los procedimientos de atención, y esa variabilidad incide en la entrega de una atención de riesgo, con riesgo e infecciones para los usuarios y también para este personal de enfermería. Nuestras recomendaciones es que se debe contar con al menos, por ejemplo, lavamanos quirúrgicos en la entrada de triaje de pacientes con síntomas respiratorios y disponibilidad de agua potable de manera permanente según la normativa vigente en el país. La realización periódica de pruebas diagnósticas para el personal de salud y de enfermería que se encuentren en riesgo constante de exposición en la atención a pacientes sospechosos y positivos por COVID-19. Y que el respirador o mascarilla N95 debe estar disponible permanentemente para el cuidado del paciente sospechoso o confirmado por COVID-19, ya que esta es una enfermedad, ¿verdad?, que se presenta en procesos, en periodos de asintomáticos. Finalmente, nosotros, ¿verdad?, lamentamos el dolor y la muerte del personal de salud asociadas a la indiferencia y a la falta de amor al prójimo, en especial todas estas personas que están en primera línea salvando vidas. Agradecemos a todo el personal de enfermería que decidió participar en este estudio. Esto pues lo damos a nombre de la licenciada Alicia Medina Garay, el licenciado Winston Ochoa, la licenciada Sandra Maeli Molina, el licenciado Guillermo Flores, la licenciada Amalia Río Sánchez, la licenciada Ela Yanira Márquez y su servidora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Máster Perla Simón Morales, al equipo investigador, por supuesto, también por ser parte del equipo. Solo para ir finalizando, muchísimas gracias a todas las personas que sintonizaron nuestra ponencia a través de la página de Facebook y las que están incluidas en esta plataforma virtual. Para culminar, quiero recalcar, por cuestiones de tiempo, un comentario del doctor Santiago Ruiz, en donde dice: muchísimas gracias, Máster Perla Simón, por esta relevante información. Es muy importante para el país conocer la situación de nuestro personal de primera línea que está en la lucha en contra de esta pandemia. Les saluda doctor Ruiz de la Dirección de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Con esta presentación, muchísimas gracias nuevamente. Culminamos esta ponencia y les invitamos a que sigan sintonizando cada uno del resto de ponencias que tenemos en todo el día de hoy. A continuación, sigue la ponencia del doctor Salvador Díaz, en donde hablará un poco del tema de brecha digital en Honduras. Muchísimas gracias, equipo de investigador, a todos los presentes participaciones y nos veremos en otra instancia académica. Que estén bien.